Ha sido de mucha, realmente, adoración para nuestro Señor. Así que vamos a comenzar, ¿sí? Miren, cuenta una historia que en 1875 Magdalena de Villalor recibió la carta de declaración de amor más larga que se haya registrado hasta ahora, escrita en francés por un pintor llamado Marcel Declarre. Ahora, paradójicamente, aunque era la carta más larga de la historia, lo único que la carta decía era Je vous aime. No sé si estoy pronunciándolo bien, pero lo único que la carta decía era Je vous aime, que traducido es Yo te amo. Solo que Marcel repitió en esa carta la frase 1.875.000 veces. Es decir, el año en el que estaban multiplicado por 1000. Y acá seguro las chicas van a estar, qué romántico, ¿no es cierto? A ver, quiero escuchar el que saben decir las chicas, a ver. ¿Son románticas las chicas acá? No, creo que no. No funcionó eso acá, pero está bien. Ahora, él no escribió la carta personalmente. Él contrató a alguien que lo hiciera. Y acá los varones van a saltar y van a decir, así cualquiera, ¿no es cierto? O sea que esto nos suena hasta un poco cursi. Pero él escribió esta carta de una manera muy curiosa. Porque él dictaba la frase, el escriba repetía en voz alta y luego la escribía en el papel. Volvía a repetir la frase, el escriba la repetía de nuevo y entonces volvía a escribirla en la carta y así una y otra vez. Marcel pudo haberle dicho al escriba, simplemente escribe yo te amo 1.875.000 veces, pero no. Él prefirió dictarla palabra por palabra y hacer que el escriba la repitiera antes de escribirla. Al final, habían pronunciado y escrito yo te amo 5.625.000 veces. Ahora, no conocemos el resto de la historia para saber cómo reaccionó esta mujer al recibir esta carta tan inusual. Tal vez hasta le dijo que no sabemos. Pero lo que sí podemos decir con toda certeza es que el verdadero amor es mucho más que palabras, aunque sean 5 millones, y comienza a nivel vertical antes de que podamos realmente amar a otros horizontalmente en una forma genuina y sincera. Esa es una de las cosas que vamos a aprender en el pasaje en el cual vamos a meditar en esta noche, continuando de esa manera en lo que nos habíamos quedado la última vez. ¿Alguien lo recuerda? Les puse en una aprieta acá porque ya ha pasado mucho tiempo y entre medio de ese tiempo hemos tenido un acontecimiento muy especial como iglesia, que fue la conferencia. Por eso mismo, permítanme ayudarle un poco. Para ello, primero que nada, ¿cuál es el versículo lema de este año? A ver, eso sí lo tienen que saber. ¿Cuál es el versículo lema de este año? Lo escucho, a ver. ¡Chan! ¿Qué pasó, chicos? ¿No le quedó el versículo lema? Está en Isaías, pues. Con la ayuda de Gastón en Isaías. ¿Quién más puede decir el capítulo y el versículo? 6:8. Muy bien, ¿alguien lo puede decir de memoria? Esto creo que es más que un confesionario, una tortura, me parece, ¿no? Bueno, chicos, vamos a ver con los chicos a ver si ¿se lo saben de memoria? No, bueno, vamos a ver si después con el grupo de jóvenes vamos a iniciar quizá un concurso en el cual puedan aprenderse de memoria el texto y ganen un premio, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la frase lema de este año? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Cuál es? Muchos creo que se quedaron con la frase lema del año pasado, pero no. ¿Cuál es la frase lema de este año? Creo que estamos en una amnesia total. Me parece que la conferencia nos han cautivado totalmente y no podemos recordar cuál es la frase lema. ¿No saben? Algo ahí va así. Tiene que ver. ¿Cómo? Muy bien, la Juli. Chicos, la Juli lo sabe muy bien, comprometidos con su propósito. Esa es la frase lema que tenemos este año.
Ahora, para poder responder afirmativamente como lo hizo Isaías, cuando lean ese versículo van a poder ver que hay una respuesta afirmativa, una muy conocida, creo que todos la sabemos, heme aquí. Bueno, para poder responder como lo hizo Isaías, al hecho de estar comprometidos con sus propósitos, necesitamos comprender lo que implica nuestro compromiso con Dios, siendo este nuestro primer eje. Y dicho de una manera más personal, sería mi compromiso con Dios. El sábado pasado consideramos la acción de entregarnos por completo a Dios. Y esta noche consideraremos el hecho de amar al Señor nuestro Dios. Para ello les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos, libro que está después en Mateo y antes de Lucas, capítulo 12, versículo 28 en adelante. Nos dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bien, para el estudio de este pasaje les propongo algo: dividirlo en 4 encabezados. En primer lugar vamos a ver la pregunta del escriba en el versículo 28. Luego vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo 29 al 31. En tercer lugar vamos a ver el entendimiento del escriba de la respuesta de Jesús en los versículos 32 y 33. Y finalmente veremos la evaluación que hace Jesús de la condición espiritual del escriba en el versículo 34. Así que veamos en primer lugar la pregunta del escriba. Ahora, debemos recordar que nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y más particularmente en el día martes de esa semana, o sea, 3 días antes de su muerte en la cruz del Calvario. Y ese día Jesús fue confrontado una y otra vez por los líderes religiosos de la nación de Israel, que habían decidido acabar con Jesús. Pero uno tras otro quedaron atrapados en su propia trampa. Hasta que se acerca este escriba, y este hombre parece tener un interés genuino por las enseñanzas de Jesús. Note nuevamente el versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, y esa palabra en el original significa, reconociendo el escriba que Jesús le había respondido con brillantez, que Jesús le había respondido excelentemente, que la respuesta de Jesús fue hermosa y sabia. Por eso este hombre quedó sorprendido por la sabiduría de Jesús, y eso lo motivó a hacer la pregunta que hizo: ¿cuál es el mandamiento más importante? Para los que no sepan, los escribas eran los teólogos de la época, los estudiosos de las escrituras por excelencia. Por eso eran llamados también los intérpretes de la ley, y casi todos ellos pertenecían a la secta de los fariseos. Estos hombres se pasaban haciendo un estudio meticuloso de cada uno de los mandamientos del Antiguo Testamento y de todas las interpretaciones y aplicaciones de los rabinos, que en su afán de cumplir detalladamente la ley de Dios habían subdividido cada mandamiento en otro conjunto de mandamientos hasta llegar a hacer una lista de 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos, es decir, una prohibición para cada día del año. Y no contentos con eso, también se enredaban en largas discusiones acerca de cuál de todos esos 613 mandamientos era más importante que los demás, cuáles tenían más peso que los demás. Ahora,
no deja de ser interesante notar que el mismo Señor Jesucristo reconoció que algunos mandamientos son más prioritarios que otros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús acusó a los fariseos de haber descuidado los mandamientos más importantes. No sé si lo han leído, pero lo que lo han leído, no sé si lo recuerdan. Él dice en este pasaje: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, debemos obedecer todos los mandamientos de Dios, aun los más pequeños, como dice Jesús en Mateo 5:19. Pero algunos mandamientos son más prioritarios que otros por ser más fundamentales. De manera que lo que el escriba le está preguntando a Jesús es: ¿cuál es el mandamiento supremo? El más fundamental de todo, el mandamiento que sirve de soporte a todos los demás, el que se requiere para poder obedecer el resto de los mandamientos. Y permítanme decirnos en este punto que esta es una pregunta crucial, cuya respuesta necesitamos conocer. Mientras los demás líderes religiosos estaban tratando de atrapar a Jesús con preguntas capciosas, como hace mucha gente hoy en día, cuando por ejemplo preguntan: ¿puede Dios crear una piedra tan grande que Él mismo no la pueda cargar? ¿Han escuchado una vez? ¿O puede hacer Dios con su poder que un círculo sea cuadrado? ¿Qué importancia tienen esas preguntas? Ninguna. Pero este hombre está preguntando algo crucial, y esta fue la primera pregunta inteligente del día. De hecho, fue la única pregunta inteligente del día. En otras palabras, la pregunta es: Señor, si yo quisiera agradar a Dios, ¿cuál es el mandamiento que yo debo poner en el principio de la lista de mis prioridades? Segundo, esta fue la respuesta de Jesús. Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El Señor le responde al escriba citando las palabras que se encuentran en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Un texto que es conocido como el Shema, porque esa es la primera palabra hebrea que aparece en el texto de Deuteronomio, que se traduce como escuchar en español. La frase que ellos generalmente repetían era: Shema Israel Adonai Elohim, Adonai Echad. O sea, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta, chicos, es una doctrina fundamental de las Escrituras. No hay otro Dios aparte del Dios vivo y verdadero que se revela en su creación y en su palabra. Él es el único soberano. Él es el único que no necesita de nada ni de nadie para su propia existencia, para su propia subsistencia y para su propia felicidad. Él es perfecto en todos sus atributos. Él es perfecto en todo lo que Él hace. Él es eterno, Él es inmutable, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es perfectamente santo, Él es perfectamente justo, Él es perfectamente bueno, Él es perfectamente sabio. No hay nada ni nadie que pueda compararse con Él, porque solo Él es Dios. Por eso, escucha Israel, y si tú deseas puedes poner tu nombre allí. Escucha, Cristian, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todos los demás dioses que han sido adorados y seguirán siendo adorados a lo largo de la historia no son más que meras invenciones humanas, obras de manos de hombres. Pero nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra, de todo el universo. Él es el que sostiene el universo y todas las criaturas, cada una de ellas con la palabra de su poder. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, no puede haber otro mandamiento más prioritario, más importante, más fundamental que amar a ese Dios con un amor supremo. Y como alguien decía, este es el mandamiento
que nos protege del legalismo al cumplir todos los demás mandamientos. Este es el mandamiento que nos protege del legalismo al tratar de obedecer los demás mandamientos. Porque si no es el amor a Dios lo que nos mueva a la obediencia de sus mandamientos, lo que nos mueva al compromiso de sus propósitos, entonces no hay obediencia realmente, sino un intento de manipular a Dios para que Él haga lo que yo quiero o para evitar su castigo. Chicos, es la motivación del amor lo que hace de nuestra obediencia verdadera obediencia. Así que este mandamiento es el más fundamental y este mandamiento es el más prioritario. No hay otro deber que esté por encima de este deber. Por eso, si tú te pierdes aquí, te pierdes en todo lo demás. La vida espiritual comienza y termina con el amor a Dios. Eso es lo que distingue a un verdadero creyente de uno que no lo es. Un cristiano genuino no es simplemente un individuo que va a la iglesia todos los domingos, o una persona que lee la Biblia, o que ora antes de comer. No, un cristiano es aquel que ama a Dios, es un amador de Dios. No se trata simplemente de reconocer el hecho de que Dios existe o de conocer algunas cosas acerca de Él o incluso estar de acuerdo en el hecho de que la Biblia es su palabra. No, lo que se nos ordena en este primer mandamiento es que amemos a ese Dios con esa clase de amor que involucra todo nuestro ser. Chicos, no se trata de un mero sentimentalismo. Aunque nuestras emociones están involucradas en nuestro amor a Dios, ya que debemos amar a Dios con pasión, y eso lo veremos en un momento, pero no se trata solo de percibir emociones por Dios. Y lo menciono porque ciertamente uno puede ir a la iglesia, puede experimentar una descarga de adrenalina en el servicio de adoración y no tener amor real por la persona de Dios. Eso es posible. Chicos, el amor del que habla aquí implica una decisión de la voluntad y la determinación de entregarse por entero a alguien hasta el punto del sacrificio si es necesario. Esa es la idea de la palabra griega agapao, que se traduce aquí como amor en este pasaje. Y todo el que ama a Dios con esa clase de amor llegó a un punto en su vida en que tomó la decisión voluntaria de dedicarse por entero a Él. Llegó a un punto en su vida en que tomó la decisión voluntaria de hacer de ese Dios su único Dios a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta en este punto es: ¿estás amando a Dios con esta clase de amor? ¿Estás amando a Dios con esta clase de amor? Hubo un día en que Dios nos atrajo hacia Él con cuerda de amor y nosotros nos entregamos por entero a ese Dios para que Él sea el único Dios, el objeto supremo de nuestra devoción, de nuestra obediencia y de nuestro deleite. Pero tristemente nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos de esto, como la iglesia de Éfeso, a quien nuestro Señor le dijo: has dejado tu primer amor. De ahí la insistencia del texto con la palabra todo. ¿Se dieron cuenta? Debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Un Dios como nuestro Dios no puede recibir menos de eso. Con Dios es todo o nada. Es todo o nada. Todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda nuestra fuerza. Y aunque es difícil hacer una separación de significado en cada una de estas palabras, lo cierto es que cada una de ellas enfatiza algo diferente. Amar a Dios con todo el corazón es amarlo con todo lo que somos como persona: mente, emoción, voluntad. Ese es el uso que se le da a la palabra corazón en la Biblia.
Es la raíz de nuestra personalidad, de nuestro verdadero yo. La fuente de donde surgen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras acciones. Por eso es que en Proverbios capítulo 4, verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que tú proteges en la vida, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O como dice la Biblia de las Américas, del corazón brotan los manantiales de la vida. Y aunque lo que voy a decir a continuación parecerá un trabalenguas, espero que puedan captar la idea. Así que escuchen con atención. Tu corazón es tu verdadero tú. No lo que parece que tú eres, sino lo que tú realmente eres cuando tú eres tú. Así que lo que este mandamiento exige de nosotros es que amemos a ese Dios con todo lo que somos y en todo lo que hacemos. No se trata de una mera apariencia de amor, no es una fachada, es un amor genuino y profundo que se manifiesta en una obediencia a los mandamientos de Dios. Porque, sinceramente, nosotros deseamos agradarlo a Él. Y aunque esa obediencia nunca será perfecta de este lado del cielo, porque el pecado todavía mora en nosotros, es una obediencia genuina. Es una obediencia sincera, es una obediencia que anhela la llegada de aquel día en que podamos realmente rendirle a Dios la obediencia perfecta que Él merece. Si me amáis, dice el Señor en Juan 14:15, guardaréis mis mandamientos. Y el verso 21 del mismo capítulo dice: el que tiene mi mandamiento y lo guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Chicos, no es la taquicardia del corazón lo que evidencia nuestro amor por Dios. Es nuestra obediencia a sus mandamientos. Es amar a Dios con todo el corazón. Pero también debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Y la idea parece ser amarlo con pasión, amarlo con esa clase de afecto que sobrepasa todo lo demás. No podemos amar a nadie ni amar nada más de lo que nosotros amamos a Dios. Nada puede apasionarnos más que lo que Dios nos apasiona. Y no deja de ser interesante notar que el mismo Jesús que está diciendo aquí que hay un solo Dios y que eso es lo que ese Dios demanda de nosotros, el Cristo también demanda de sus discípulos la misma lealtad, el mismo tipo de amor. Él dijo: el que ama a Padre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Saben lo que el Señor está diciendo aquí? ¿Saben lo que el Señor está diciendo aquí? Nuestro Señor Jesucristo está diciendo: yo soy Dios. Nosotros creemos en un solo Dios que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios el Hijo nos está diciendo: tú debes amarme a mí con todo tu corazón y con toda tu alma, porque yo soy Dios. Amar a Dios con toda el alma significa que Él es nuestro más grande anhelo, significa que Él es nuestro más grande tesoro, significa que Él es nuestro más grande deleite, significa que Él es nuestro más grande gozo. Eso es amar a Dios con toda el alma. Puede ser que en un momento dado un verdadero creyente pase por un periodo de enfriamiento espiritual. Pero si es un verdadero creyente, él no se va a acomodar a ese estado. Si es un verdadero creyente, él va a procurar salir de esa condición de tibieza. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Ese sentimiento del verdadero creyente que está pasando por un tiempo de sequía. Mi alma tiene sed de Dios. Debemos amar a Dios con todo el corazón, debemos amar a Dios con toda el alma y debemos amar a Dios con toda nuestra mente. O sea,
Debemos poner al servicio de Dios todas nuestras capacidades intelectuales. Debemos poner al servicio de Dios todo nuestro entendimiento. Una de las cosas que eso implica en la práctica es que todo aquel que verdaderamente ama a Dios aplica sus capacidades intelectuales, la que Él nos dio, para poder entender cada vez mejor las riquezas de su revelación. Es decir, lo que nos dice Dios de sí mismo y de sus obras y del Evangelio y de Cristo en su palabra, la Biblia. Y chicos, esa es una de las razones por la que en esta iglesia mantenemos la centralidad de la exposición de las Escrituras en nuestro servicio de adoración. Ya que para amar a Dios con toda nuestra alma y darle a Él lo mejor de nuestros afectos, nosotros debemos entender quién es ese Dios. Nosotros debemos entender qué es lo que ese Dios ha hecho por nosotros en la persona de nuestro bendito y Salvador Señor Jesucristo. Escuchen esto con suma atención. Las emociones genuinas que se despiertan en los servicios de adoración en las iglesias son las que comienzan en el intelecto. De lo contrario, es puro emocionalismo. Eso es pura manipulación. Y las iglesias hoy en día están llenas de manipuladores. Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 23, que Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Y sabes quiénes son los verdaderos adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Y la verdad se entiende con la cabeza. Pero permítame aclarar que la idea que estoy transmitiendo no es que esa adoración solo quede en un intelectualismo. No, ni el intelectualismo ni el emocionalismo nos hacen verdaderos adoradores. No, es el Señor quien a través del Espíritu Santo nos ilumina la mente de tal manera que nos provee una mejor comprensión de quién es nuestro Dios a través de su palabra, la cual nos lleva a experimentar emociones genuinas en rendición a ese Dios al cual vemos a través de los ojos de la fe. Entonces, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, debemos amar a Dios con toda el alma, debemos amar a Dios con toda nuestra mente y debemos amarlo con todas nuestras fuerzas. Es decir, debemos amar a Dios con la totalidad de nuestras capacidades físicas. El Señor nos dice aquí: dedícame a mí lo mejor de las facultades con las que yo te he dotado. Dedícame a mí lo mejor de tus energías. Dedícame a mí lo mejor de tu capacidad productiva. Hay personas que son increíblemente creativos y productivos a la hora de hacer dinero o para hacer que una empresa funcione como debe funcionar. Bueno, amar a Dios con esas facultades, por un lado, significa hacer lo que tú haces en cualquier área de tu vida para la gloria de Dios. O sea, tus estudios, tu trabajo, tus relaciones interpersonales, o sea, todo lo que hacemos debe ser todo para la gloria de Dios. Ahora, esto no es para que la gente reconozca en ti las capacidades que Él te ha dado. No es para que te admiren a ti, sino para que admiren a Dios. Pero por otro lado, también implica poner esos dones, talentos y recursos al servicio de su iglesia. Significa poner esos dones, talentos y recursos para la expansión del reino de Dios. Nosotros debemos ser creativos y productivos para la obra de Dios en la iglesia y en el mundo. La iglesia es un cuerpo que no está llamada a que un grupito de hombres lo hagan todo. La iglesia está llamada a ser un equipo de hombres y mujeres, un ejército donde todos estamos poniendo nuestros dones, nuestro talento, nuestros recursos, nuestras energías para la expansión del Evangelio y para la edificación del cuerpo de Cristo, que no es más que el cumplimiento de sus propósitos.
queremos ser comprometidos con sus propósitos, entendamos esto. Chicos, como iglesia, que somos todos, nosotros necesitamos hombres y mujeres entregados por entero en cuerpo y alma al servicio del Señor. Esa famosa distinción que hacen algunos cuando dicen que hay creyentes que están a tiempo completo, pensando solo en los misioneros y los pastores, y otros creyentes que no están a tiempo completo, eso si lo pensamos un poco, eso es falso. Todos los cristianos estamos a tiempo completo porque todos somos creyentes 24/7, los 365 días del año. Amar a Dios es el mandamiento más importante de toda la Biblia. Ese es el deber que debemos colocar en el tope de nuestra lista de prioridades. Debemos dedicarle a Dios todo lo que somos y hacer de Él nuestro más grande tesoro, nuestro más grande deleite, nuestro más grande gozo. Eso es lo que implica amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero hay algo más implicado en ese mandamiento. Vean una vez más el versículo 31. Aquí el escriba le preguntó a Jesús por el mandamiento más importante, pero ahora el Señor quiere hacerle ver que el amor de Dios está inseparablemente unido al amor al prójimo. El escriba le hizo una pregunta, pero el Señor siempre da más de lo que uno le pide. Y le dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el Señor está citando aquí Levíticos 19 y 18. Ahora, el texto paralelo que se encuentra en el Evangelio de Mateo dice que estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, resumen toda la ley y los profetas. En otras palabras, todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra nos lleva de la mano al cumplimiento de estos dos deberes: amar a Dios con todo tu ser y amar al prójimo como a ti mismo. No se puede amar a Dios sin amar al mismo tiempo a todos aquellos que llevan impresa la imagen de Dios. Y el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Por eso debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo. Ahora, es importante señalar aquí que el Señor no nos está ordenando en este texto que nos amemos a nosotros mismos para que entonces seamos capaces de amar al prójimo. Y aclaro esto porque esa es una enseñanza que se ha vuelto muy popular recientemente, incluso en círculos cristianos, que dicen que debemos amarnos a nosotros mismos antes de que podamos amar a los demás. Suena lógico, ¿verdad? Porque Jesús dice que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Así que si no nos amamos a nosotros mismos, dicen estos expertos, tampoco podremos amar al prójimo. Ahora, si ese fuera el caso, entonces debemos llegar a la conclusión de que el mandamiento más importante no es amar al prójimo. El mandamiento más importante entonces sería amarnos a nosotros mismos. Y yo no sé cómo es que ellos encajan eso con otras porciones de la Biblia en donde se nos manda y se nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. Niega tu propia vida, crucifícala en la cruz. Pero ellos te enseñan eso. Sin embargo, eso no es lo que Jesús enseña aquí. No. Sino que el Señor está asumiendo que todos nos amamos a nosotros mismos. Y eso es una realidad. Eso es parte intrínseca de nuestra naturaleza. Eso viene en el ADN de todos los seres humanos. Ocuparnos de nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, protegernos a nosotros mismos. Por eso, lo que Dios nos dice en su palabra es que nosotros debemos amar a los demás con esa misma clase de amor que ya tú tienes por ti mismo. Y permítame decirte de manera personal algo, por si no lo sabías. Pero tú te amas a ti mismo, créeme, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso nuestro Señor, asumiendo esto, nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, como tú
te ama ya de por sí a ti mismo cuando pones todo el empeño, toda la creatividad, toda la energía que nosotros gastamos en proveer para nuestras necesidades, con ese mismo empeño, con esa misma creatividad, con esa misma energía debemos amar a los demás, incluyendo a nuestros enemigos. Porque si tú amas solo a los que te aman, dice Jesús, ¿qué recompensa vas a recibir? Hasta los impíos hacen eso. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Esta es otra escena en donde, hablando con otro escriba, se menciona el mismo mandamiento en Lucas 10:27. Pero también se responde la pregunta de quién es mi prójimo. Ya que para el judío de aquella época el prójimo era otro judío. Ellos no amaban a nadie más que solamente a los de su raza. Y Cristo le dice, déjame contar una historia. Un hombre iba camino a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Primero pasó un sacerdote y no le hizo caso. Luego pasó un levita y no le hizo caso. Pero luego pasó un samaritano y lo socorrió. ¡Wow! El samaritano era aborrecido por los judíos. Se cuenta que cuando un samaritano pasaba por al lado de un judío, este escupía en el piso por el desprecio que tenía hacia ellos. Y el Señor le dice, pasó un samaritano y ¿sabes qué? Él fue el que cuidó de ese hombre golpeado y herido. Y luego el Señor le hace una pregunta, ¿quién era el prójimo de ese individuo? Miren, los judíos odiaban tanto a los samaritanos que él no pudo decirle el samaritano, sino que dijo el que cuidó de él. Y el Señor le dice, está bien, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz lo mismo aún por aquellas personas que tú desprecias. Ve y haz lo mismo porque ese es tu prójimo, el que te necesita. Ese es tu prójimo. Este mandamiento de amar al prójimo también es fundamental. Por eso decía Agustín de Hipona en una frase que ha sido muy mal interpretada. Agustín de Hipona decía, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque si de verdad amas a Dios con todo tu ser y amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a cumplir a favor de Dios y del prójimo todos los mandamientos. Pablo dice en Romanos capítulo 13, verso 8, que todo aquel que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y luego en el versículo 9 explica, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama a Dios va a cumplir la primera tabla de la ley. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de Dios, no tomarás el nombre del Señor en vano, guardarás su día santo para tener comunión con Él. Y el que ama al prójimo va a cumplir la segunda tabla de la ley. O sea, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no mentirás y no codiciarás. Chicos, no hay que ser un gran teólogo ni saber griego y hebreo para saber lo que Jesús está diciendo aquí. De verdad, no hay que ser un genio para entender lo que se está diciendo aquí. Si queremos agradar a Dios, debemos amarlo a Él con todo lo que somos, en todo lo que hacemos, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero veamos ahora mucho más brevemente el entendimiento que tuvo el escriba al escuchar esa respuesta de Jesús. Vean el versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has respondido, has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Es evidente que este hombre no tenía los mismos prejuicios ni la misma animadversión que los otros escribas y fariseos. Él está escuchando a Jesús con una buena disposición, con un genuino deseo de aprender, y por eso llegó a la conclusión que llegó, que nuestra relación con Dios
no se basa en rituales, que nuestra relación con Dios no se basa en ceremonias, sino que nuestra relación con Dios es un asunto del corazón. Que lo que Dios pide de nosotros es mucho más que una fachada de piedad, es mucho más que una fachada de decencia, como pensaban los fariseos, a quienes Cristo tuvo que decirles: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Nuestra relación con Dios es una devoción completa hacia Él, es un amor ferviente y apasionado por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros sin merecerlos en Cristo. Se pueden hacer cosas externas para Dios, como venir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, incluso hasta ofrendar. Los fariseos hacían eso y no amaban a Dios. Pero este escriba llegó al corazón del asunto, de ahí la evaluación que hace Jesús de su condición espiritual en el versículo 34. Y este es mi último punto, y aclaro, todavía no estoy terminando, porque no hay nada peor para los que están sentados escuchando que le digan que estamos aterrizando el avión y resulta que no. No, este es mi último punto, ¿sí? Verso 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, y este es un adverbio que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y da la idea de alguien que ha llegado a tener una comprensión correcta de un asunto. Entonces, viendo Jesús que este hombre había dado en el clavo, que había entendido las implicaciones de su palabra, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo estaba este hombre? Jesús les dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Ahora, la idea aquí no es: estás bastante cerca del reino, así que esfuérzate un poco más. No, el escriba estaba cerca del reino porque parece haber entendido lo que todo hombre necesita entender primero para poder entrar en el reino, que es imposible entrar por esa puerta a través de reglas y regulaciones, porque nadie puede obedecer los mandamientos más importantes, nadie puede cumplirlos. Mira, mi hermano, mi hermana, es mucho más fácil llevar a cabo rituales, como dije la vez pasada cuando le compartí la historia del cerdo. Es mucho más fácil, como muchas veces se ve en Semana Santa, cargar con una cruz el domingo de Ramos y hacer muchísimas cosas de las que la gente hace. Es mucho más fácil hacer eso que amar a Dios con todo tu ser. Es mucho más fácil escribir una carta como la que escribió Marcel de Clay y escribir 150.000 veces: yo te amo, yo te amo, yo te amo, que amar al prójimo como a ti mismo. Escribir una carta es más fácil, y más si contratas a alguien que lo haga por ti. Pero, chicos, la razón por la que Jesús tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario 3 días después de esa conversación fue precisamente porque nadie puede obedecer esos mandamientos, esos 2 mandamientos, nadie. Yo espero que en este punto del mensaje eso esté tan claro para ti como la luz del mediodía. Pero por las dudas, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez, sinceramente, alguna vez has podido amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, con todo lo que eso implica, y al prójimo como a ti mismo, quizás por 1 hora en tu vida? Piénsalo cuidadosamente. En cada uno de los todos que hemos visto, en cada una de las implicaciones, seamos honestos. ¿Alguna vez en nuestra vida, tú, yo, hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Si lo pensamos bien y somos honestos,
llegaremos a la conclusión que nadie puede cumplir estos mandamientos ni por un segundo. ¿Y sabe lo que esto significa? Que nosotros, que tú, yo, vivimos violando los dos mandamientos más importantes de la ley todo el tiempo. Mira, el más grande pecado no es matar, no es robar, no es mentir, no es adulterar. El más grande pecado es no amar a Dios con todo tu ser y no amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es tu más grande pecado y ese es mi más grande pecado. De manera que constantemente estamos cometiendo los dos pecados más graves a los ojos de Dios. Estamos cometiendo los pecados más graves a los ojos de Dios. Pero, bendito pero, es aquí precisamente donde entra en juego la buena noticia del Evangelio. Hubo uno que sí llenó la medida hasta el tope. Uno solo en toda la historia después de la caída de Adán. Un solo hombre que desde la cuna hasta la tumba amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y amó al prójimo como a sí mismo. El Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el único. El Señor se hizo hombre para obedecer perfectamente como hombre la ley en nuestro lugar. Y luego fue a la cruz para pagar por todas nuestras transgresiones. Y ahora Él promete en el Evangelio poner a nuestra cuenta su justicia perfecta por medio de la fe. Chicos, lo que yo estoy diciendo, que nos dice la palabra, es que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree en su obra de redención, Dios le atribuye a esa persona que cree la obediencia de su Hijo. Es decir, a partir de ese momento Dios nos trata como si la obediencia perfecta de Jesús fuera nuestra. El que no conoció pecado, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En nuestra unión con Cristo, solo en nuestra unión con Jesucristo, nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser y nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos. Pero eso no es todo. En nuestra unión con Jesús, Dios también transforma nuestro corazón, todo nuestro ser, para que por primera vez en la vida podamos comenzar a amar a Dios y amar al prójimo en una forma real y sincera. Este escriba estaba cerca del reino porque parece haber entendido su necesidad. No son rituales, no son cosas externas, es amar a Dios. Él estaba cerca, pero todavía estaba afuera. Y si no se arrepintió, porque eso no lo sabemos, si no se arrepintió de sus pecados y puso toda su confianza en la muerte de Cristo en la cruz, que iba a ocurrir 3 días después de esa conversación, este hombre quedó excluido del reino de Dios por los siglos de los siglos. Por eso yo ahora te pregunto a ti, mi amigo, mi amiga, ¿qué hay de ti? ¿Tú estás fuera o estás dentro? Aclaro, la pregunta no es si tú eres miembro de esta iglesia. La pregunta tampoco es si algún día tú hiciste la oración del pecador y le pediste a Jesús que entrara en tu corazón. Yo no estoy preguntando eso. La pregunta es si tú estás fuera o estás dentro del reino de Dios. Porque los que están dentro lo manifiestan a través de su amor a Dios y su amor al prójimo. Pablo dice en 1 Corintios 16:22, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Y lo que Pablo está diciendo aquí no es un insulto, sino la realidad del que no ama a Dios. Y esta es que aquel que no ama al Señor Jesucristo está condenado, está maldito. Y lo mismo podemos decir del amor al prójimo. En 1 Juan 4:7 nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y 1 de Pedro 1:22 dicen que nosotros fuimos regenerados para poder amarnos fraternalmente de corazón puro. Y aunque de este lado de la eternidad nadie puede alcanzar un estado tal de perfección que llegue a amar a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismo, la semilla de ese amor ha sido implantada en nuestro corazón. Y es por eso que podemos llegar nosotros a amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, una vez más, ¿estás fuera o estás dentro? ¿Dónde tú estás? Y ya como para terminar, permíteme decirte ante esta pregunta que el verdadero creyente puede obedecer los mandamientos de Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. El verdadero creyente lucha contra los ídolos que intentan suplantar a Dios en el altar de sus afectos. El verdadero creyente se resiste a ser arrastrado por el mundo y sus valores porque son contrarios a la voluntad de Dios. El verdadero creyente hace eso, pero con mucha dificultad, porque muchas veces se equivoca. Por ello la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe constante. Alguien decía que lo que caracteriza al cristiano es que se arrepiente cada vez más y más. Es una vida de arrepentimiento y fe constantes. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿dónde estás? ¿Dentro o fuera del reino de Dios? ¿Es Dios el amado de tu alma? ¿Es Él tu mayor tesoro? ¿Es Él el Dios de tu alegría y de tu gozo, como dice el salmista en el Salmos 43:4? ¿Ama su palabra? ¿Ama su iglesia, a aquellos hombres y mujeres comprados por la sangre de Cristo? ¿Anhelas en lo más profundo de tu corazón que otros conozcan a Jesús como tú lo has conocido? Porque si no es así, yo te invito en esta noche a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo te invito a que pongas toda tu confianza en aquel que te ofrece hoy un glorioso intercambio. Y Él va a tomar todos tus pecados, incluyendo el pecado de no amar a Dios y amar al prójimo, y va a tomar todos esos pecados y los va a arrojar al fondo del mar. Y Él va a poner en tu cuenta su justicia perfecta por medio de la fe. Dime si no es un glorioso intercambio. Pídele a Jesucristo que transforme tu corazón egoísta, orgulloso e incrédulo, en un corazón amante, humilde, porque Él ha prometido que Él no va a echar a ninguno fuera, a ninguno que venga ante su trono de gracia clamando por perdón y misericordia. Él no echará a ninguno fuera. Por eso podemos decir que toda la gloria sea a nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. ¿Vemos? Padre amado que estás en el cielo, Señor, realmente tenemos que rendirnos ante ti, Padre. Ante tu palabra, ante haber, Señor, escuchado lo que implica el amarte a ti, Señor, con todo nuestro ser y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si realmente somos sinceros, si realmente comprendemos las implicaciones, tenemos que reconocer, Señor, que no hemos cumplido muchas veces este mandamiento. Queremos pedirte perdón, Padre. Queremos pedirte perdón porque realmente, Padre, comprendemos la importancia de este mandamiento. Y ojalá, Padre, que tu Espíritu haya sido derramado en esta noche en la mente y corazón de todos los que hemos escuchado tu palabra, para que de ese modo, Señor, en arrepentimiento y fe nos acerquemos a ti. Porque, Señor,
No es bueno quedarnos con culpa, con cargas, porque Señor, así como tú nos muestras la realidad en la que estamos, Señor, tú también nos ofreces misericordia, nos ofreces tu amor. Nos has ofrecido la obra de tu Hijo en aquella cruz, y a través de ella podemos llegar a ti en arrepentimiento y fe y disfrutar una vez más de ese amor tan grande que tú derramas continuamente en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y clamamos para que sigas ayudando a este grupo de jóvenes a que puedan levantarse y cumplir, obedecer tus mandamientos, encontrando así la plenitud, Señor, de vivir